Muy bien, buenas noches, hermanos, hermanas y hermanos que nos van a poder sintonizar en Facebook, en un reprise, en la plataforma, el Facebook de Osvaldo Antonio Moreno Parrales y en el canal de YouTube, Creí por lo cual hablé, el cual encontramos en la plataforma de YouTube. En esta noche vamos a estudiar el capítulo 2 siempre del libro de Primera de Pedro. Todavía creo que faltan 2 lecciones o más para terminar el capítulo 2. Hoy vamos a centrarnos en el versículo 5. Pero antes de iniciar vamos a pedir al hermano Quintero que nos dirigen palabras de oración para darle gracias a nuestro buen Dios y Padre por la oportunidad que nos permite estudiar esta noche y la oportunidad de poder terminar este año con el estudio de la palabra de nuestro Dios. Hermano, ¿quieres? Oramos. Vamos a orar. Amante Dios y Padre nuestro, llegamos a su presencia agradecidos por su amor y su misericordia. Gracias, Señor, porque usted nos concedió un año en el cual pudimos, Señor, recibir sus bendiciones físicas, materiales, pero también espirituales a través del estudio de su palabra. Señor, gracias porque en cada oportunidad dada durante este año, algunos hemos podido aprovecharla, Señor, y otros quizás no, pero rogamos para que en este fin de año, Señor, podamos reflexionar y pensar en aquello que todavía no hemos podido lograr, Señor, alcanzar. Que el nuevo año, en la renovación de su misericordia, Señor, que el próximo año nuestra meta sea perfeccionarnos más y alcanzar más de su conocimiento. Ayúdenos siempre a serle fiel y rogamos ahora que sea con nuestro hermano Osvaldo, ayudándole a él a recordar lo estudiado y que con palabras sencillas, Señor, entendibles, él puede expresar tu voluntad en esta oportunidad. Sea con nosotros los oyentes para que podamos recibir esa palabra implantada para salvar nuestras almas. Ayúdenos pues, Señor, en estas cosas y por Jesús oramos y pedimos estas cosas. Amén. Amén. Muy bien, gracias a nuestro buen Dios estamos aquí en esta noche. Gracias a nuestro amigo Manuel que nos honra con su presencia al estar con nosotros. Qué bueno es terminar con Dios este año, comenzar con Él también. Esperando que nuestro amigo Manuel pueda tomar la determinación, la decisión de poder llegar a la obediencia a nuestro buen Dios. Muy bien, vamos al texto sugerido. Primera de Pedro capítulo 2, el versículo 5. Vamos a hablar esta noche acerca de los sacrificios aceptables a Dios. Esta clase me trae de recuerdo presenté, la clase que presenté con los hermanos allí en la plataforma de Néstor Sánchez, Pan de Azúcar. En esa clase hablábamos acerca de los sacrificios aceptables a Dios, pero desde otro punto de vista. Hablamos con el tema cuáles son los sacrificios que le agradan a Dios. Y hablamos acerca de los sacrificios que le brindamos a Él acorde a su voluntad. Primero Pedro capítulo 2, verso 5 dice: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En esta carta
vamos a notar un principio recurrente en el Nuevo Testamento, el cual es lo que nosotros conocemos como el sacerdocio de los elegidos de Dios. Recordemos, hermanos y hermanas, amigos, que bajo la ley de Moisés hubo una distinción entre los sacerdotes y el pueblo de Dios. Pero en el Nuevo Testamento no existe distinción alguna. Ahora nosotros somos parte del pueblo de Dios y dentro del pueblo de Dios somos sacerdotes y hay sacerdotisas para que el sacerdote y la sacerdotisa presenten sacrificios vivos, santos a Dios, como casa espiritual y sacerdocio santo. Sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vaya conmigo allí a Apocalipsis 1, verso 5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Este texto hace referencia acerca de Jesucristo, nuestro Señor, siendo el soberano de los reyes de la tierra, porque Él está reinando y está reinando sobre su reino, sobre su iglesia. Él compró su iglesia por amor. Él nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y a usted, amigo, que todavía no es, usted, amigo, que todavía no es un sacerdote de Dios, amiga, si usted no es sacerdotisa de Dios, usted puede llegarlo a ser mediante Jesucristo, el soberano de los reyes de la tierra. Mediante Jesucristo, el cual nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Jesús ha mostrado amor y puede lavarle a usted con su sangre. Puede limpiar su alma para que usted sea rey y sacerdote para Dios, nuestro Padre. A él sea la gloria y imperio por los siglos de los siglos. Amén. 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El pueblo que está bajo la posesión de Dios o está bajo la jurisdicción de Dios es el que anuncia las virtudes de aquel que le llamó de las tinieblas a su luz admirable, en este caso Cristo. Cristo vio que estábamos allá en el reino de Satanás, en el reino de la oscuridad, pero ahora nos llamó a la luz, nos llamó al reino de su amado Hijo, para que anunciemos su luz admirable. Y vosotros también ahora, como piedras vivas, nosotros los cristianos, nosotros la iglesia, sed mandamiento, edificaos como casa espiritual y sacerdocio santo
para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Ofrecer sacrificios espirituales a Cristo a través de nuestras vidas, a través de no conformarnos y adaptarnos a este mundo, sino que por medio de Jesucristo vivamos una vida apartada, separada de este mundo, y por eso se habla como casa espiritual y sacerdocio santo. Nosotros somos la casa de Dios, somos la familia de Dios y somos el sacerdocio de Dios. Y este sacerdocio Dios quiere que sea apartado, separado del mundo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces necesitamos entender con claridad nuestra responsabilidad como real sacerdocio. Por esto, hoy vamos a observar cuidadosamente la idea de sacrificios espirituales. Y es importante que entendamos de los que la Biblia nos habla acerca de los sacrificios espirituales a Dios. Los sacrificios que el cristiano debe de ofrecer es algo muy importante para Dios. Ofrecer nuestros cuerpos como sacrificios vivos, santos a Dios, como es vuestro culto racional. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificios vivos, santos, agradables a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12, verso 1 al 2. No os conforméis, no os adaptéis, no os moldeéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación del entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Usted y yo como cristianos no nos debemos conformar, sino que nos debemos de renovar en el entendimiento, para que usted y yo podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de nuestro Dios, agradable y perfecta, y podamos mostrarle sacrificios espirituales acorde a su divina y santa voluntad. Ofrecer un estilo de vida de amor sacrificial a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Efesios 5, capítulo 5, versículo 1 y 2. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ofrecer la alabanza y acción de gracia en la adoración a Dios es algo que Dios desea. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesucristo, por medio de Él, sacrificios de alabanza, es decir, frutos de palabras que confiesen su nombre. Ofrecer sacrificios de hacer bien, de la ayuda mutua como individuos, como individuos. Hebreos 13, el verso 16, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Filipenses capítulo 4, verso 15, dice, y si habéis también vosotros, y sabéis también, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una
y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco frutos que abunden en nuestra cuenta celestial. Pero todo lo he recibido y tengo en abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. Algo que debemos de tener en mente, hermanos, es que como casa espiritual, como sacerdocio santo, podemos hacer sacrificios de manera personal a nuestro Dios, pero como iglesia podemos también tener en cuenta que el deseo de nuestro Dios es que cada iglesia local pueda velar por el que predica y enseña la palabra. La iglesia allí en Filipos es una iglesia como ejemplo a seguir, que es una iglesia que dio el sustento al apóstol Pablo. Una y otra vez enviaron el sostenimiento, el soporte para las necesidades del apóstol Pablo. Y pienso que la iglesia en Filipos, una iglesia donde hay ancianos, donde hay diáconos, donde hay varones y la iglesia en general, pero también la iglesia donde todavía no hay varones que estén llevando a cabo el liderazgo, siendo ellos ancianos en la iglesia, pastores en la iglesia, obispos en la iglesia. Y entendiendo que hay varones los que deben de llevar a cabo la voluntad de nuestro Dios, entonces debería la iglesia estar en conjunto con la iglesia allí, dispuestos a toda buena obra, y dentro de esta buena obra llevar a cabo la ayuda al que predica. Según de Timoteo capítulo 4 verso 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Es necesario morir como sacrificio al Señor. Y Pablo dice que ella estaba en el tiempo de su partida, porque ese tiempo ya estaba cercano y por lo tanto era necesario que él estuviera siendo un sacrificio acepto, agradable a Dios, para que pudiera ser recibido allá en el lugar donde van las almas, en el lugar donde van a reposar en Cristo, donde van a tener una bienaventuranza, una felicidad allá en la eternidad. El propósito entonces de estos sacrificios son muy importantes, porque en la ley de Moisés se ofrecían sacrificios por dos razones: para expiar las transgresiones del pueblo contra el pacto que habían hecho con Dios, y algunos sacrificios eran como ofrendas de paz y ofrendas de cereales. Estos fueron una expresión de adoración y de comunión con Dios. Pero ahora en nuestro sacrificio a Dios en el Nuevo Testamento, encontramos en la palabra de nuestro Dios que Jesús es ofrecido una sola vez y para siempre como sacerdocio, como sacrificio por nuestros pecados. Allí en Hebreos capítulo 11, capítulo 10, versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados,
se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos en estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, Cristo hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo ahí en la escritura, en el libro de Hebreos. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde no hay remisión de estos, no hay ofrenda por el pecado. Entonces, el Antiguo Testamento, el sacrificio era para las transgresiones del pueblo contra el pacto que había hecho con Dios. Pero ahora viene Cristo como una ofrenda a Dios y viene a presentarse como el único sacrificio agradable a Dios por medio de su sangre. Él hace la remisión de pecados y ahora nos ha hecho a nosotros sacrificios espirituales a Dios, sacerdocio santo a Dios, restaurando con su sacrificio perfecto nuestra comunión con Dios. Dice Pablo en Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo una, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, mediante su sacrificio, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Por esta razón, es de entenderse que nuestros sacrificios no son para quitar nuestros pecados, sino una demostración de acción de gracias, de alabanza, de amor y devoción a Dios. Así que ahora nosotros nos presentamos a Dios como sacrificio santo a Él, para mostrar nuestra gratitud, para mostrar acción de gracia y de alabanza y de amor y devoción a Dios. Así es la naturaleza de nuestro sacrificio espiritual, ofrecida a Dios, pero estos sacrificios espirituales deben de ser aceptables. Del libro de Malaquías aprendemos acerca de los sacrificios aceptables y vemos acerca de los sacrificios aceptables según Malaquías, y dice Malaquías capítulo 1, el verso 6 al 8, dice que deben de ofrecerse lo mejor en el Antiguo Testamento. Dice el versículo 6, el hijo honra al padre, el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué te hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis solo en mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio,
no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Entonces, en el Antiguo Testamento, hermanos, lo que se sacrificaba debería de sacrificarse lo mejor para Dios. Ahora yo me pregunto, ¿cuánto más en el Nuevo Testamento no debemos demostrar o debemos de dar un sacrificio a Dios acepto, ¿verdad? Para mostrar gratitud, mostrar la honra y la reverencia y el respeto a Dios. De otra manera, despreciaríamos al Señor ofreciendo cualquier cosa. Y se describía allí cualquier cosa como sacrificio: pan inmundo, animal tuerto, cojo, un ternero con la pierna perniquebrada, etcétera. La pregunta es para nosotros. Nosotros podíamos agradar o sería acepto esto como un sacrificio agradable a Dios. Sabemos que no. Y si vayamos a entregar esto como un gesto de gratitud y agradecimiento a un rey, ¿lo aceptaría? Por supuesto que no lo aceptaría. Y la pregunta es, ¿lo aceptaríamos nosotros? Sabemos que no, no lo aceptaríamos. Y de esta manera, entonces, debemos de entender de que usted y yo, como cristianos, debemos de presentar sacrificios aceptos a Dios como olor fragante. Dios le señala su pensar al pueblo de Israel. Ellos estaban dando cualquier cosa. Pero, hermano, no se puede dar cualquier cosa a Dios. Es importante que le demos lo que realmente Dios pide y Dios exige de nosotros. Porque si venimos nosotros y le venimos a dar un sacrificio, venimos a oficiar esta reunión en esta noche, pero no con el corazón, no con el entendimiento, no con la razón, no con la voluntad, no con nuestras emociones, no con nuestros sentimientos, no con nuestra fuerza. Hermano, de nada sirve que nos reunamos. Así es cuando nos reunimos como iglesia. Si no llevamos un servicio acepto, agradable a Dios en nuestro culto racional del primer día de la semana, tampoco será acepto para Dios. El Antiguo Testamento nos muestra que la gente de aquel sacerdocio pues daba lo cojo, daba lo enfermo, lo que jamás se atrevían a ofrecerlo a un señor terrenal. Entonces el desprecio viene de aquello que más bien deberían de honrarlo. Y ahí en Oseas 4, el verso 9, y será el pueblo como el sacerdote, le castigará por su conducta y le pagará conforme a sus obras. De otra manera, Dios prefiere que alguien más le sirva. Malaquías capítulo 1, el versículo 9 al 11, leíamos: ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarles si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay en vosotros que sirve las puertas o las lumbres de mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones.
y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso, ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová. Mucho ojo con esto. Ofrenda limpia, ofrenda aceptable a Dios como sacrificio, no una ofrenda en la cual, pues, Dios, hermano, hermana, no se agradaba. Entonces, ahora usted y yo debemos preguntarnos, ¿cómo quiere Dios sacrificios? Bueno, quiere Dios sacrificios limpios, aceptos a Él. ¿Cómo se aplica esto en nuestra actitud en la adoración a Dios? Bueno, debe de ofrecerse con seriedad, debe de ofrecerse con sinceridad y celo. Dice ahí el capítulo 1, vosotros habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís, su alimento es despreciable. Allí en Malaquías capítulo 1, verso 12. El 13 dice, habéis dicho, oh, qué fastidio es esto. Y menospreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y traéis hurtado lo cojo o enfermo, y presentáis ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestras manos? Dice Jehová. Bueno, realmente Dios no iba a aceptar esto. La falta de celo, la falta de santidad, la evidencia de la falta de sinceridad y honestidad del pueblo era evidente. La falta de ambas cosas resulta en el sacrificio dañado que trae maldición. En el 1:14, maldito el que engaña y el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrificia a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. 2:1. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. 2:1. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no habéis decidido de corazón ofrecerle a Dios sacrificio. Y aquí yo os daré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él, y sabréis que os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, había dicho Jehová de los ejércitos. Ahora mire usted, él va a hacer un pacto con la gente de Leví, con los sacerdotes de la tribu de Leví, para que de esta manera el pueblo de Israel ahora pudiera mostrar a Dios un sacrificio aceptable. Mi pacto con él fue de vida, mi pacto con él fue de paz, las cuales cosas yo le diré para que me temiere, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado.
La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han, han de guardar la sabiduría de su boca, y el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, y habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajo ante todo el pueblo, así como vosotros os habéis guardado mis caminos, y en la ley habéis acepción de personas. ¿Cómo se aplica esto en nuestro sacrificio espiritual que damos en la adoración? Debe de ofrecerse junto a una vida piadosa, una vida conforme a la voluntad de Dios, una vida piadosa, apartada completamente del mundo. Y Malaquías 2, 13 al 16 dice, y es otra vez, habéis de cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestras manos. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella la compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que encubre de iniquidad sus vestidos, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Me trae a la mente cuando el profeta del Antiguo Testamento, Jeremías, habla cómo el pueblo de Israel es una figura como la esposa de Dios, y como Dios es el esposo, y ahora aquí acusa al pueblo de que ellos habían no guardado su pacto con Dios, no habían guardado su espíritu con Dios, no habían sido leales a Dios. Ellos andaban cometiendo adulterios, fornicaciones con las demás gente, las demás tribus o los demás pueblos que habían a su alrededor. Y por lo tanto Dios no hacía acepto ese sacrificio. Aunque llegaran llorando con lágrimas, Dios ya no lo aceptaba, porque hastiado estaba yo, dice el Señor, con ese tipo de sacrificios. Así que por eso debe de ofrecerse junto a una vida piadosa. Los sacerdotes del tiempo de Malaquías eran muy rápidos en divorciarse con Dios y también con sus esposas. Pero también nos enseña que nuestro trato con nuestras esposas puede estorbar la efectividad de nuestras oraciones. Allá en Primera de Pedro 3, el verso 7, a vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Pero hago énfasis y me enmarco más a esta figura del Antiguo Testamento como siendo Dios el esposo y Dios la esposa y el pueblo, ¿verdad? La esposa de Dios. Y cómo ellos tan rápido podían divorciarse de Dios, apartarse de él por
su pecado. De igual manera sucede hoy en nuestros días, que fácilmente mediante una oración que en realidad llegue a Dios por el comportamiento del esposo. Porque si el esposo no vive como con su esposa, tratándola como un vaso más frágil y como coheredera de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbos, así rápidamente podían divorciarse, apartarse de Dios con tan solamente una oración. Este mismo principio puede aplicarse en muchas otras cosas, como Salmos capítulo 41, versículo 1 al 3. Bienaventurado el que empieza en el pobre, en el día malo, lo libra Jehová, Jehová lo guarda y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no se le entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Murías toda su cama en enfermedad. Entonces, notemos, hermanos, en conclusión, de que los sacerdotes del tiempo de Malaquías no pensaron en el valor de servir a Dios con un corazón fiel, ¿sí? No querían dar un sacrificio con el corazón, solo de manera externalista. Vuestras palabras contra ti han sido violentas, dice Jehová en Malaquías 3:13 al 15. Dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho por demás de servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que atentaron a Dios y escaparon. Pero hubo entre los quienes fueron conmovidos por el temor, y entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó, Jehová oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que le temen a Jehová, para los que piensan en su nombre, dice Malaquías 3:16. Y será para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actué y los perdoné, como el hombre perdona a su hijo que sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Nosotros estaremos entre aquellos, es la pregunta, nosotros estaremos entre aquellos que sirven al Señor con fidelidad, que nunca, hermano, y usted, hermana, olvide que a los ojos del Señor somos real sacerdocio y como tal hemos sido llamados a ofrecer sacrificios aceptables por medio de Jesucristo. Y hermano y hermana, tengamos presente el hacer la voluntad de Dios agradable y perfecta en nuestras vidas. Gracias a nuestro Dios por permitirnos estar en esta noche, y vamos a terminar este servicio con una oración y vamos a orar, amados hermanos. Oremos y demos gracias a Dios. Dios Padre, Dios bueno, gracias porque ahora nos has tomado en tu mano y nos has permitido gozar de esta bendición
de ser tus hijos, pero también ser sacerdotes espirituales ante tu presencia. Gracias por permitirnos ser parte de este sacerdocio santo. Gracias porque nos has apartado para este momento, para estudiar tu palabra, y nos has librado de la manera de pensar de este mundo. En tus manos nos ponemos y queremos pedirte, Dios, que si es tu voluntad de que nos permitas llegar a un año, al nuevo año 2026, nos permitas, oh buen Dios, hacer tu voluntad, y nos permitas, si es tu voluntad, seguir en el estudio de tu palabra en esta plataforma, oh buen Dios, todos los miércoles, como tenemos planeado. Ayúdanos, fortalécenos y ayuda a cada hermano, a cada hermana que nos visita, que comparte la invitación a este estudio, para que también ellos hagan posible este año que la plataforma pueda crecer en número y que podamos todos conformarnos, adaptarnos y moldearnos a tu voluntad agradable y perfecta, y seguir siendo un sacerdocio y sacerdotisas de tu pueblo, sirviéndote, honrándote y glorificándote como tú te lo mereces. Gracias, oh buen Dios, por esta oportunidad, y en tus manos nos ponemos y todo lo pedimos a través de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a ver si hay preguntas, comentarios, palabras de agradecimiento. Tenemos 7 visitantes.